Valentino, abogado y hombre fuerte del Partido Popular. Es uno de los jóvenes con más carisma del panorama político español. Esta noche viene a darnos prueba de ello al plató de 12 mujeres sin piedad. Pablo Casado Blanco nació en Palencia en 1981. Es abogado licenciado por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Derecho Administrativo en especialidad en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, ha completado su formación con estudios en Boston o en la Universidad de Georgetown, en Washington. Afiliado al Partido Popular, fue diputado en la Asamblea de Madrid y ocupó el puesto de vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Partido Popular de Madrid. Desde 2005 es presidente de Nuevas Generaciones del partido en la capital madrileña y vocal también de la Junta Directiva Nacional, además de miembro del Comité Ejecutivo y de Dirección. En 2011 fue elegido diputado en el Congreso por la provincia de Ávila y actualmente colabora en distintos medios de comunicación, como El Gato al Agua de esta casa. Es uno de los 50 jóvenes con más influencia en nuestro país y esta noche está con nosotros en el plató de 12 Mujeres sin Piedad. Buenas noches, Pablo Casado. Lo primero, darte la bienvenida a este plató, el plató de 12 Mujeres sin Piedad. Esperemos que estés muy a gusto. Y si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues igualmente, la oposición te acusa de estar más pendiente de las tertulias, de los platós de televisión, que de los problemas de los abulenses, de los ciudadanos. A mí me gustaría preguntarte, Pablo, si crees que los políticos os habéis preocupado tanto de la imagen que tenéis que dar, que os habéis alejado un poquito de la ciudadanía. Yo creo que todo lo contrario. Lo que la gente pide al final es que los que nos dedicamos a la política, que yo siempre digo que no me gusta llamar políticos, ¿no? Que somos profesionales de otros ámbitos que estamos temporalmente dedicados a este mundo, estemos cerca de la gente. Y hoy en día, pues, los medios de comunicación, incluso las redes sociales, es la forma de llegar a todo el mundo. Por mucho que te apatees la provincia, que yo lo hago pues todas las semanas, esta semana he estado en 3 pueblos en Ávila, la semana que viene estoy en otros 3, estamos en carnavales, que en Ávila es algo muy importante para los pueblos, para las vírgenes que se celebran ahora. La gente también quiere verte para expresar tus ideas y para saber si estás de acuerdo o no con lo que estás diciendo. Para eso la labor que hacéis en esta casa o en los medios de comunicación es fundamental y yo pues estoy muy agradecido de ir donde me llaman siempre y además pues en medios en los que en Ávila tienen una gran llegada. Pablo, bueno, me imagino que nos sorprende si digo que hay un descontento popular con todo este tema de supuestas corrupciones. ¿Cómo se recupera la confianza de los ciudadanos? Bueno, yo creo que los políticos tenemos que ser ejemplares, transparentes y sujetos a una responsabilidad. Por ese orden. Al final tú tienes que llevar una vida ejemplar en la medida de que tus actitudes y está muy ligado con la transparencia, lo que tú tengas sea conocido por los ciudadanos. Por eso en el Congreso de los Diputados tenemos colgados en la página web a disposición de todo el mundo tanto nuestra declaración de la renta como nuestra declaración de patrimonio, que en mi caso pues te puedes imaginar, tengo una hipoteca de 40 años, con lo cual soy claramente deudor, pero una proporción tremenda, ¿no? Y luego también tenemos que tener una responsabilidad a la que estamos sometidos, como todas las profesiones. Igual que un médico, si tiene una negligencia, tiene lógicamente un tribunal que va a dictaminar si ha sido una negligencia por su parte o mala suerte, los políticos o los gestores públicos también tienen que tener unos tribunales administrativos y la ley de transparencia es lo que viene a decir, que independientemente del Código Penal, si has cometido un delito, vas a tener una responsabilidad en los tribunales, en virtud de la ley de transparencia, que recuerdo que es una ley inédita en Europa y que es una gran medida por parte del gobierno para acabar con la corrupción, también vas a tener un problema porque puedes ser inhabilitado si has tenido un mal desempeño del presupuesto público, que tiene que ser sagrado. El dinero del contribuyente tiene que ser sagrado. Una de las noticias destacadas estos días es la renuncia del Papa Benedicto XVI. Hay algunos que dicen que ha tirado la toalla, otros que ha sido un acto de responsabilidad. ¿Tú qué crees? Bueno, yo respeto una figura histórica como la de Benedicto XVI, cuando fue elegido Papa, yo creo que fue un acierto, porque es una persona pues, con una trayectoria teológica fuera de toda duda, y ahora respeto tremendamente su decisión. Fue un debate que ya se habló bastante en la última etapa de Juan Pablo II, cuando su enfermedad pues iba haciendo estragos. Es verdad que no hay una jurisprudencia, ni siquiera en derecho canónico, yo no me acuerdo porque es de segundo de carrera, pero en derecho canónico sí que se establecía precisamente la elección y todas estas cuestiones en el seno de la Iglesia. No puede decir otra cosa que respetar su decisión, que reivindicar su figura, que
que creo que ha sido un gran papa, y esperar pues, que en el próximo cónclave pues, acierten en esa elección, porque la Iglesia, en momentos de dificultad como los actuales, no solo es una institución milenaria que guía a los que somos creyentes en todo el mundo, sino que además es una institución social. La Iglesia es el principal motor de las misiones, de la solidaridad. En España, incluso hoy en día, pues Cáritas tiene una labor fundamental. Por eso yo deseo para la Iglesia todo lo mejor. Acabas de decir que los políticos tienen que ser transparentes. Ya estamos viendo que tú no tienes ningún problema en contestar, enfrentarte a todas nuestras preguntas. Ante este caso de supuesta corrupción, la sombra que planea sobre el Partido Popular, y el presidente del Gobierno, el presidente del partido, Mariano Rajoy, también ha resaltado lo de la transparencia, ¿cómo puede ser que hace un par de semanas, cuando salió a dar explicaciones, lo hiciera solo ante el partido y no ante los medios de comunicación? ¿Por qué no aceptó preguntas, Rajoy? Bueno, ante el partido, porque lo que se está dictaminando es un problema que ha habido en el Partido Popular. Yo no lo mezclaría con el Gobierno. Y yo creo que eso es el primer pilar fundamental que la oposición está intentando confundir. O sea, no es un problema del Gobierno, que acaba de ser elegido mayoritariamente por 11 millones de españoles, con una mayoría parlamentaria insólita en España, sino es un problema del Partido Popular. Que los mayores afectados somos el Partido Popular. Eso es como si tú tienes una frutería y tu empleado le roba a las clientas. Pues probablemente las clientas se quejen al jefe de la frutería, pero el jefe de la frutería dirá, no, es que mire, yo soy la principal víctima porque también me robaba de la caja. Con lo cual, el tema de Bárcenas, el presidente del Gobierno fue tasativo. Lo que haya hecho, si no sabe explicarlo, es decir, si tú no puedes explicar cómo tienes 22 millones de euros en Suiza, lógicamente la ley va a caer sobre ti. Y para eso están los tribunales investigando. Yo creo que hace muy bien el presidente del Gobierno decir, yo respeto la separación de poderes y yo no voy a hacer juicios paralelos. Ahora bien, hasta que eso se dictamine por parte de los poderes judiciales, yo sí que voy a decir que en el Partido Popular no va a suceder absolutamente nada de lo que se está diciendo, que está basado en unas pruebas que son, en mi opinión, falsas, pero sobre todo que en opinión incluso de la prensa, los dos periódicos que las han publicado, no han podido ratificar su autenticidad. Con lo cual, por ahora, hasta que eso se resuelva, yo como presidente del partido publico mi declaración de la renta, no de este año, sino de todos los anteriores. Declaración de patrimonio. Hago una auditoría interna y además la hago externa, por si alguien no duda de que la tesorera, que es una profesional como la Copa Pompino, pudiera hacer bien su trabajo. Eso es transparencia. ¿Y las preguntas no hacen falta entonces? Bueno, las preguntas, yo creo que él ha atendido las preguntas luego en Alemania. Yo creo que ya es una modalidad de cómo compareces, de si crees que yo respeto muchísimo los procedimientos internos de los partidos. Y yo creo que un comité ejecutivo nacional es un órgano suficientemente importante como para que haya que tener respeto a la prensa, pero también a los que van al comité ejecutivo nacional. Ese comité tenía que seguir su desarrollo. Fue una intervención en abierto, pero quien tiene que hablar en ese comité no es quien interviene, sino los que asisten, en ese sentido. Yo creo que no fue un error tener una intervención en abierto porque era en ese comité cuando él iba a dar cuentas a su partido y luego pues someterse a la opinión pública, no solo en Alemania, luego ha tenido otra rueda de prensa posteriormente y el miércoles lo tendremos en el Congreso como todas las semanas. Respetas los procedimientos internos de cada partido, acaba de decir, pero yo no sé qué opinará, qué pensará de estas declaraciones que hizo no hace mucho tiempo, hace menos de un mes, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Las escuchamos y si le parece luego las comentamos. Muy bien. Yo tengo que decir que suprimiría las nuevas generaciones de los partidos. Yo creo que no tiene mucha explicación. Yo creo que la gente donde tiene que estar cuando tiene, no sé, 16, 17, 18, es trabajando o estudiando o formándose. No trabajan los que forman parte de las nuevas generaciones, porque además estas declaraciones se unen a otras que también hizo Esperanza Aguirre, en donde, bueno, pues criticaba un poco los beneficios de los que se nutrían algunos de los miembros de esas nuevas generaciones. ¿Qué le parecen ese tipo de declaraciones? Bueno, yo cuando entré en Nuevas Generaciones ya había tenido mi trabajo y mi carrera, es decir, que no me siento aludido, pero sobre todo yo creo que hay que interpretarlas en todo lo que dijo y luego lo explicó. No quería decir que suprimiría las juventudes políticas, sino que suprimiría esas personas que van a las juventudes políticas sin haber acabado sus estudios, sin haberlos incluso desarrollado después o sin tener una profesión. Y estoy completamente de acuerdo. Al final, un partido político tú tienes que ir por vocación. Creo que es muy bueno que existan las juventudes políticas, igual que hay gente que va a una ONG o que le gusta el cine o que se va con la novia a los fines de semana. La gente que está en Nuevas Generaciones no cobra ningún sueldo, va a los fines de semana a la sede precisamente porque defiende unas ideas para mejorar su país, lo cual es tremendamente respetable y yo desde aquí lo defiendo y por eso he militado en las juventudes políticas y la defiendo para todo el mundo. Ahora bien, es verdad que no es bueno profesionalizarnos en la política. Yo no soy ejemplo de nada, pero yo siempre que he dado un paso en política o me han ofrecido ir a un puesto, en una lista, yo he tenido siempre la conciencia muy tranquila porque sabía que en el mundo privado seguía siendo competitivo. Yo quedo con mis compañeros de promoción, que sé en qué trabajan, sé lo que cobran, sé cómo se mueven en el mercado laboral y yo sé perfectamente que en cualquier momento, cuando los ciudadanos de mi provincia
quieran no votarme otra vez. Cuando mi partido decida que yo no esté en las listas, no tengo ningún miedo porque la hipoteca la seguiré pagando, a mi hija no le va a faltar de comer. Eso es muy importante, porque al final cuando tú dependes de tu trabajo en política para vivir, es malo para ti, porque al final puedes tener que hacer cosas con las que no comulgas porque tienes que pagar tu hipoteca, y para tu partido, porque a lo mejor precisamente te falta el discurso o verdaderamente el devolver a los ciudadanos tu confianza, porque está muy pendiente de que repitas en la lista. Yo creo que en el Partido Popular, y no me gusta hacer comparaciones, pero no es el caso, tú repasas el gobierno de Rajoy, por ejemplo, y el gobierno de Esperanza Aguirre, el gobierno de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, con los que ha habido en el Partido Socialista, y verdaderamente, entre Viviana Aido y registradores, abogados del Estado, profesionales liberales que hay ahora, no hay nada que ver. Y repasas las nuevas generaciones. Mejor ejemplo. Por ejemplo, en Madrid las nuevas generaciones, yo de los 90 presidentes que hay en distritos y pueblos, es que no conozco a nadie que no tenga la carrera acabada o que no tenga su propio negocio. Si no hubiera una cosa, en política el 80% de políticos en España no cobra. El 80%. Lo dice alguien de Ávila, que de 248 municipios, pues 230 alcaldes y concejales no reciben ni un euro. Eso hay que decirlo, porque la gente dice, no, en política se meten los jóvenes para cobrar, no. Se mete por vocación. ¿Cuántos alcaldes hay abriendo el cementerio, abriendo el centro cultural, aguantando las quejas de los vecinos que para eso están sin cobrar un euro años y años, ¿no? Por eso yo creo que es importante recordarlo a veces, que es vocación y que no es profesión. Vamos a recordar también más cosas, porque durante más de un año, que es el tiempo que lleva el Partido Popular en el Gobierno, habéis estado insistiendo en que los recortes, los ajustes serán necesarios, ya no solo para bajar el déficit, sino también para mejorar la imagen de España en el exterior, ¿no? Y de repente pues salta el caso Bárcenas, que bueno, todos recordamos las portadas de la prensa internacional, la prima de riesgo volvió a dispararse, 3,80, el IBEX también se resintió. Entonces, me gustaría saber cómo se digiere esto, ¿no? Porque este tipo de casos de corrupción no benefician para nada a la marca España. No, en absoluto. No es que no beneficien, es que perjudican muchísimo. Y por eso hay que extirpar la corrupción de todos los estamentos del Estado. O sea, no solo el Parlamento, no solo el Gobierno, sino todo. O sea, cualquier persona que defraude Hacienda, cualquier patronal o sindicato que esté recibiendo subvenciones y que las esté destinando, como en el caso de Andalucía de los ERES, que eso sí que es un caso gordo, que son 1.000 millones de euros de los parados que se lo estaban llevando crudo los familiares de los políticos, ¿no? En este caso es que no va a temblar el pulso. Si este señor no sabe demostrar cómo, oye, se ha tenido mucha suerte en la bolsa, que nos lo explique, escriba libros y que todos aprendamos un poco. Pero si no sabe demostrar cómo tiene ese dinero en Suiza, es que vamos, caminito de Jerez, por supuesto. O sea, lo que no puede ser es que este señor esté poniendo la cara colorada a 800.000 militantes y dirigentes de un partido que ha tenido como bandera siempre y sigue teniendo la honestidad en la vida pública. El único partido en España que ha demostrado una financiación ilegal ha sido el PSOE, con Filesa, con Malesa, con Tamesport. Aquí lo que estamos hablando es de un señor que si no demuestra cómo tiene ese dinero, ha estado robando a su partido. Todo lo demás son especulaciones, papeles que yo puedo decir aquí mañana, yo he hecho aquí un impreso a todas las 12 mujeres sin piedad, les he dado aquí dinero, y luego en este país es que quien acusa tiene que demostrar lo que está acusando. Hemos llegado a un punto en el que la gente, no, que los políticos demuestren que no han recibido sobres. Oiga usted, es que la presunción de inocencia existe. No hay que demostrar la inocencia en una democracia, hay que demostrar la acusación. Y lo tiene que demostrar quien acusa. En el caso del Partido Popular no se puede ser más transparentes. Yo en mi vida he cobrado un sobre, pero ni en A ni en B. Es que en el partido no se paga. Solo cobran los secretarios de área y ejecutivos, que no son más de 20 personas, porque se pasan todo el día por España viajando, dedicando su tiempo solo al tema del partido. E incluso, si a su vez son concejales o diputados, ni siquiera lo cobran. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su justo término. Corrupción, cero. Tolerancia, cero. Pero desde luego el Partido Popular puede estar muy orgulloso de no tener ninguna condena firme en casos de corrupción. En política, Pablo, cuando hablas claro, la gente te suele entender. La frase es tuya, lo dijiste en una entrevista hace unos meses, una declaración de intenciones que, sin embargo, no sé si coincide con la estrategia de comunicación del Partido Popular. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. Todo es falso, salvo alguna cosa. Era el presidente del Gobierno hablando sobre los papeles de Bárcenas. ¿Crees que Mariano Rajoy está siendo claro en el caso Bárcenas? Bueno, claro, transparente. O sea, yo creo que el ejercicio de nudismo que ha hecho yo no lo he visto en ningún otro presidente, no de Europa, sino del mundo. O sea, que una persona publique 10 años de renta y de patrimonio,
Pues una persona como Mariano Rajoy, que es registrador de la propiedad desde los 23 años, es decir, que podía estar ganando el doble, más en Santa Pola, mi mujer es de Elche, con lo cual conozco bien en la zona, podía estar ganando el doble como registrador de la propiedad. ¿Qué es lo que haya dicho en esa rueda de prensa que parece que no es claro? Pues que uno de los apuntes que aparecían en las notas, porque hay que decir que siempre que intentas engañar en algo, algo tiene que ser verdadero para darle verosimilitud. Eso es muy típico hasta de los niños pequeños cuando falsifican las notas, ¿no? Pues alguna deja puesta, sobre todo las que son buenas. Es verdad que ha habido alguna persona que sí que ha dicho que ese apunte correspondía a algo que ocurrió, como por ejemplo pues alguna ayuda a víctimas del terrorismo, alguna ayuda o partida a una fundación, pero claro, 2 o 3 apuntes de entre todas las páginas que han salido. Entonces yo creo que es lo que decía, menos alguna cosa que se ha demostrado que también estaba en la contabilidad, que por cierto la tesorera nacional en el Comité Ejecutivo Nacional la enseñó a todos los presentes y también a los medios de comunicación, todo lo demás nos lo damos por bueno. Y es que hace muy bien en decirlo, porque verdaderamente yo tampoco me lo creo. Y verdaderamente, cuando un partido además lo que dice es que en cuanto vea qué acciones civiles o penales se pueden emprender si los medios de comunicación no saben atestiguar de dónde vienen las pruebas, si son fotocopias o si son verdaderas, yo creo que más claro no se puede hablar. Pablo, eres un diputado joven, muy cercano de los jóvenes, en las nuevas generaciones del partido. Y bueno, con todo esto del caso Bárcenas, y no solo el caso Bárcenas, sino toda la corrupción que parece que día tras día hay una nueva, ¿tú notas en los jóvenes que hay desinterés por la política? Se supone que todos los jóvenes son los políticos del mañana. ¿Tú notas que están un poco ya de no quiero, no me apetece? Muchísimo, o sea, vamos, muchísimo. Yo en mi propia casa, mis amigos me dicen, pero bueno, tú estás loco con lo que está cayendo, ¿no? Pero decíamos antes que es un tema vocacional y que además en España debería haber más permeabilidad a la función pública. Es decir, que vosotras ahora, que sois unas periodistas estupendas, dijerais dentro de las próximas elecciones, oye, pues me voy a presentar a Motril o me voy a presentar a mi pueblo, porque no hay cosa más bonita que decir yo quiero cambiar mi pueblo, yo quiero cambiar mi provincia, yo quiero cambiar mi país. Este año se cumplen 50 años de la muerte de Kennedy, que con sus luces y sus sombras tiene una frase que da vergüenza decirla de lo repetida que se ha hecho, pero que es buenísima, que es deja de preguntarte qué puede hacer por ti tu país y pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Cuando en un momento España está en una crisis brutal, que no es tan internacional, porque ha afectado excesivamente a España por las malas políticas anteriores, nuestra generación no se tiene que ver como un colectivo a defender. La gente dice, no, ¿qué podemos hacer como planes jóvenes, políticas jóvenes? No. Nuestra generación tiene que ser la que tire del carro, como hicieron nuestros abuelos, que pasaron de un país en guerra a un país en paz, como hicieron mis padres, que pasaron de una dictadura a una democracia. Es nuestra generación la que ahora tiene que decir, oye, yo me pongo el mundo por montera y tiro para adelante. ¿Qué problema hay? Que cuando hay una crisis de valores, económica y política tan grande, pues los jóvenes quizás ven la política como algo lejano. Y por eso hay que hacerla atractiva y hay que decir que verdaderamente es una función temporal, una función muy digna, una función a la que no se viene a ganar dinero, sino que se viene a no tener fines de semana, a no tener vacaciones, a estar todo el día montando en el coche, pateándote a la calle, y que muchas veces es ingrata. Pero sin embargo hay otras veces que cuando solucionas las cuestiones, los problemas que hay, como va a hacer el Ejecutivo Rajoy, como hizo Aznar, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Castilla y León y en tantas otras, el ciudadano te lo agradece. Y yo creo que ahora estamos en un mal momento, pero que hay que confiar en que la política es la única forma de cambiar las cosas y desde luego, en mi caso, pues espero poner mi granito de arena. Antes hablabas de necesidad de bagaje profesional y un poco de, bueno, preparación, terminar una carrera para entrar en política, ¿no? Tú fuiste nombrado con 23 años asesor. Quiero hacerte varias preguntas dentro de una, porque como no me dejan, sino... 23 años, una persona está preparada para ser asesor, tiene la suficiente preparación, y también sobre asesores preguntarte, esa gran cantidad de asesores que tienen no solo el Gobierno, sino la Comunidad de Madrid, las alcaldías, ¿son puestos que a lo mejor utiliza, son puestos un poco para justificar la gran cantidad de políticos que hay en nuestro país? No, tienes parte de razón, y quizá el nombre es lo que está mal denominado, porque asesor al final yo me siento con poca capacidad de asesorar a día de hoy, vamos, ni en mi casa. Yo creo que cuanto más sabes o más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? La máxima socrática. Se llama al final a miembros del gabinete. Yo, por ejemplo, lo que hacía es una asesoría parlamentaria en la Consejería de Justicia, que es lo mío, con lo cual era un tema que no era ajeno a mí, y obviamente pues en un sistema parlamentario los papeles de la Asamblea llevan mucho tiempo. En el caso de Madrid, en el Congreso también. No solo son intervenciones de tu consejero, de tu ministro, en el caso ahora del Congreso, sino que son informaciones escritas, cientos y cientos de preguntas escritas que tienes que intentar dar, precisamente por esa transparencia que tiene que tener el Ejecutivo y el Legislativo de cara a la sociedad. Dicho eso, yo no estoy en contra
de que los jóvenes entren en la función pública. Yo tengo amigos, y vosotras también, que están en banca privada, en Barclays, con una responsabilidad tremenda. Yo tengo 3 hermanos médicos que han operado cataratas con 23 y 24 años. Es decir, no es una cuestión de por qué con 23 años no vas a poder estar en una consejería, por supuesto que sí. Otra cosa es que lo hagas bien y que tengas unos mecanismos de control y que si lo haces mal te vayas y que no te hayan fichado a lo mejor por un tema de amiguismo, sino por un tema de confianza y desempeño laboral. La confianza no es mala. No es malo que haya puestos de libre designación, porque están los funcionarios, pero luego es bueno que un consejero, que es una persona que gestiona muchísimo presupuesto, tenga un pequeño equipo. Yo creo que en la Consejería de Justicia seríamos 4 personas en el gabinete. Estamos hablando de una comunidad autónoma como Madrid con casi 7 millones de personas. No es tanto. Otra cosa, y para eso está la ley, la nueva ley de la administración local, que luego se va a ampliar con la ley de la reestructura del Estado, es que se fijen los topes. Porque a lo mejor en la Comunidad de Madrid o en el Congreso de los Diputados, que yo es lo que conozco, no veo que sea excesivo la plantilla que hay de personal, pues, digamos, de apoyo, ¿no? Pero a lo mejor luego hay ayuntamientos, que y no quiero politizarlo, pero por ejemplo, Jerez de la Frontera, en esta casa vino una alcaldesa y dijo que había 400 y pico familiares solo en el Ayuntamiento de Jerez. Eso es lo que hay que acabar con ello. Pero igual en el Ayuntamiento de Jerez que si estuvieran en el Hospital de Jerez o en el Colegio Público de Jerez. O sea, yo creo que el nepotismo y el clientelismo es malo. Ahora, ¿por qué un joven no va a poder hacer bien su trabajo? ¿Por qué un joven con 24 años no va a ser un buen político y un señor con 50 años a lo mejor es un mal político? Pues igual que un médico, igual que un cineasta, igual que un profesor. Yo creo que no hay que colectivizar con la edad ni con el sexo. A mí no me gustan los colectivos, los jóvenes, las mujeres, los mayores, no. Aquí a partir de 18 años todos somos votantes, todos somos mayores de edad, que cada uno haga bien su trabajo y que si lo hace mal, pague por ello. Por eso yo creo que incluso la función pública, hablamos de asesores de libre asignación, la función pública también debería introducir criterios de mérito y de capacidad, que los tiene para entrar, pero también de desempeño laboral. Pablo. Hoy en día una posición es una patente de corso y yo creo que también hay que retribuir a quien mejor lo haga. Pablo, vamos a seguir con la edad. Con 26 años viajaste a Cuba como una especie de agente especial. Y el año pasado, bueno, este verano ocurrió todo lo de Carromero, el accidente, la detención. Se dice un poco de ti que eres como el instructor de las misiones en Cuba. ¿Hay algún tipo de misión, hay algún tipo de estrategia del Partido Popular en Cuba? No. Vamos, yo con Cuba tengo una vieja historia porque mi abuela nació en Cuba y yo tengo a mi bisabuelo enterrado en La Habana. Pero es que estos viajes se hacen cientos al año. O sea, por supuesto, ni es misión especial, ni es nada conspiratorio. No, pero más que nada porque el partido no lo sabe. O sea, yo fui a Cuba en mis vacaciones, fui además con un amigo periodista, precisamente, que no estaba en política ni mucho menos, y son viajes que hacen ONGs porque los disidentes cubanos, que es lo importante de esto, que es gente que se juega la vida por exigir cosas tan horribles, según los cubanos, como democracia, libertad de expresión, poder comprar, poder tener una casa en propiedad, son gente que te pide que vayas a verlos. No es que vayas para hacerte méritos, sino porque te piden que vayas a verlos, a llevarles medicinas, a contarles cómo va todo fuera de esa burbuja tan terrorífica. No es nuevo porque en los 80 ya el Beato Wojtyla, ya Lech Walesa, ya Václav Havel, en el telón de acero, te pedían ir a Polonia, a Checoslovaquia, porque es como caen las dictaduras, conociendo que hay en el exterior. Entonces, en mi caso, yo fui porque me dio la gana. Solo contacté con el hermano de Osvaldo Payá, que en paz descanse, porque quería ir a verle, tenía sus datos, pero eso es como la España en los 40. Yo fui a su casa, toc, 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 hola, soy Pablo Casado, vengo de Madrid, no tenían ni idea de qué iba. El tema de Ángel Carromero. Ángel hizo lo mismo, con otra ONG, que era sueca, pero exactamente lo mismo. No lo sabía ni su partido, ni lo sabía su jefa, ni no sé si lo sabría su familia. Pero yo lo que he defendido de Ángel, que además creo que es una persona extraordinaria, sobre todo es que lo que estaba haciendo ahí era bueno. Es bueno ir a apoyar a los demócratas cubanos frente a una tiranía. Y sobre todo, que lo que se dijo aquí en la prensa, no en esta casa, sino en otra prensa, era falso. Ángel tenía el carné en vigor, Ángel no era un conductor temerario, Ángel las multas que se le decían que tenía no eran solo suyas, sino de toda la familia, porque las multas de aparcamiento van por matrícula, no por conductor, y sobre todo Ángel no es un enchufado, ni es una persona que no valga, es una persona que trabaja muy bien en su junta municipal, que ha pasado un criterio de selección para estar ahí, que está bien formado, y yo defendía como hubiera defendido a cualquiera de mis compañeros. No tengo nada en especial con el tema, más que yo en Cuba pues lo tengo a flor de piel, creo que es la única dictadura en pie junto con Corea del Norte, y creo que ningún joven sobre todo, pero ningún español, ningún demócrata puede apoyar una dictadura de izquierda o de derecha. Si hubiera pasado esto con un militante de Juventudes Socialistas en los 80, en la Chile de Pinochet, ¿os imagináis cómo estarían las calles? Diciendo que lo liberaran, lo liberaran. El problema en este país es que la izquierda sigue viendo a Cuba como algo muy bonito, pero no vaya a vivir. Pablo, cambiando un poco de tema. Bueno, las nuevas encuestas, las últimas encuestas, muestran que los partidos pequeños
están ganando terreno. Entonces, ¿a ti esto te preocupa o crees que con la nueva ley de partidos no van a llegar a nada? No, la ley de partidos no. La ley ha sido de financiación y creo que es positiva para ordenar un poquito cómo se financian los partidos. A mí me parece muy bien y, hombre, obviamente pues en democracia cualquiera puede votar. Lo que creo es que en este país tenemos que centrar el debate, porque tenemos muchos debates alrededor del tema de la representación pública que son incompatibles. Por un lado tenemos que los políticos tenemos que bajarnos el sueldo, lo cual puede estar muy bien. Por otro lado que tenemos que tener un desempeño profesional incompatible con todo lo demás, lo cual también puede estar bien. Por otro lado, que tienen que venir los mejores en política, lo cual ya empieza a ser complicado, porque claro, si tú no cobras poco y es incompatible con tu trabajo en un despacho de abogados y pretendes que vengan los mejores, pues claro, gente no como yo, como Manolo Pizarro, como un registrado de la propiedad, pues difícilmente le va a ser atractivo venir, ¿no?, de padre de la patria. Y el cuarto debate que decía son las listas abiertas, que a mí me encanta. Yo he ido muchísimo a Estados Unidos, pues por trabajo prácticamente los últimos 5 años, he ido todos los meses una semana. Y he estudiado, como habéis dicho, en 2 universidades americanas y me gusta mucho el país. Ahora, las listas abiertas cambian todo, porque al final listas abiertas en un país como Estados Unidos, con 2 partidos, es gobernable el Congreso o el Senado. Con 13 partidos como en España, listas abiertas es bastante complicado, porque las votaciones al final no llegarían a ninguna mayoría. Y en la financiación, habría que saber que con listas abiertas, como ya no financia el Estado y compites con tus compañeros para ir en listas, al final le tiene que financiar los particulares. Entonces, claro, te financiaría, pues al final en España, que no hay una sociedad civil, no hay unos lobbies establecidos y bien configurados, acabarías en manos pues, de los medios de comunicación, que a lo mejor está muy bien, en manos de los sectores que más pujan, en España por la construcción, el automovilístico, y eso tampoco lo quiere la izquierda. Con lo cual yo, como veis, los 3 puntos estoy de acuerdo, los 4 también, pero que nos pongamos de acuerdo, porque lo que no se puede hacer es un discurso de brocha gorda y decir, no, hay que cambiar todo bien, pero ¿qué modelo queremos, no? Yo creo que hoy por hoy el sistema funciona, yo creo que los antisistemas se equivocan, el sistema funciona, cuesta mucho conseguir ese sistema democrático representativo en España y me da miedo unos discursos que suenan más a totalitarios, ¿no? De nada vale, los partidos no valen, el gobierno no vale, el parlamento no vale, el rey no vale, el tribunal constitucional no vale. Eso se ha oído mucho en Italia en los 90, en Alemania en los 30 y en Latinoamérica en los 80. Y al final, cuando te cargan la representación ciudadana, son totalitarismos, revestidos de democracia, pero muy peligrosos. Bueno, Pablo, también se supo de una época de las pequeñas diferencias que había con tu compañero Nacho Uriarte dentro de Nuevas Generaciones. ¿Alguna pullita que hubo ahí? ¿Sí, te dijo alguna perlita? No, nada, no te suena. Además es compañero. Algo así como, me gustaría en vez de escuchar tanto soy liberal, escuchar soy del PP. Pero bueno, mi pregunta es, yo entiendo, bueno, que puede haber diferencias a pequeña escala, ¿no?, dentro de Nuevas Generaciones, entonces entiendo que también habrá, en general, dentro del partido. Muchas veces hay más enemigos, es más fácil encontrar los enemigos dentro del propio partido que fuera. En el caso de Nacho, Nacho es una persona estupenda, somos compañeros además, yo ahora estoy de portavoz adjunto de Exteriores, él está en Cooperación, que son 2 comisiones muy relacionadas, y vamos, yo no me siento aludido por esa declaración, que además en el PP, lo mejor que hizo Aznar en el Partido Popular es que toda persona en España que no se sintiera de izquierdas tenía su sitio en el PP. Conservadores, liberales, democristianos, etcétera, etcétera. Es decir, yo me considero liberal, ¿por qué? Bueno, porque yo pues toda mi vida he leído desde muy pequeñito textos liberales. Yo he tenido la suerte de estar un año en Gran Bretaña estudiando en octavo de GB y ahí pues el liberalismo está muy encauzado y yo me afilié al Partido Popular porque era el partido más liberal de España, no a la inversa. No es que yo estuviera en el PP y dijera, uy, ahora me gusta el liberalismo. Me gusta el liberalismo desde que tengo uso de razón política. El liberalismo al final, aunque algunos lo intenten pintar de algo muy extraño, el liberalismo es tan sencillo como decir que el poder de decisión lo tiene el ciudadano y que los gobiernos tenemos que ser pequeños, reducidos, honestos, transparentes. Vale, pero y que ayudemos. al haber tantas ramas en un partido popular, o sea, tiene que haber el Partido diferencias. Popular en sus estatutos se define como un partido reformista y liberal, con lo cual yo creo que la mayoría somos liberales. De hecho, la política económica, la política social siempre ha sido liberal. Para empezar, porque históricamente yo no conozco ningún gobierno que no haya sido liberal que haya creado prosperidad. Liberal, sea de izquierdas o de derechas. Tony Blair era teóricamente de izquierdas y era un tío liberal. Con lo cual, yo creo que el liberalismo hoy en día en España y en el mundo, y la crisis lo ha demostrado, es la única salida. El estatismo, el hecho de que el Estado, el pesebre, te diga qué tienes que hacer, cómo tienes que vestir, cómo tienes que comportarte, que ha sido Zapatero, el intervencionismo estatal, el yo doy subvenciones pero también cierro empresas o cierro hoteles o pongo consejos de administración, no funciona, nunca. Siempre la empresa, el empresario, la pyme, el autónomo es el que crea empleo. Y el gobierno, no lo molestemos. Legislemos para que haya una regulación buena
pero no excesiva. Con lo cual yo como liberal no me siento ningún conflicto porque tanto con democristianos como conservadores tenemos una misma línea, bueno, Pablo, que es un partido grande. Discúlpame de verdad que te corte, eso es el liberalismo, nos ha quedado ya muy claro. Ahora vamos a empezar la segunda ronda de preguntas y sí que te voy a rogar que seas un poquitín más breve en la respuesta, porque si no nos va a dar tiempo a 3 personas más y se acaba el programa. Mira, te quiero hablar de la reforma laboral. Hace poco tuvimos aquí en este mismo plató a Vicente Martínez Pujalte. Él reconoció que no se había hecho para fomentar las contrataciones. Sí que hay un poquito de más desigualdad ahora entre empresario y trabajador, porque el empresario está más desahogado, mientras que el trabajador está un poquito más desprotegido. Mi pregunta es, ¿no había otra forma de introducir reformas sin que crecieran las desigualdades entre empresario y trabajador? No, es que es totalmente lo contrario. O sea, la reforma laboral justo lo que persigue es que el trabajador pueda tener empleo. A día de hoy, tú tienes una carnicería, a corto plazo, tú tienes una carnicería, por ejemplo, con 3 personas trabajando. Entonces, como había tan poca flexibilidad para despedir, tú aguantabas sin poder despedir a solo uno de los 3 y acabas cerrando la persiana, con lo cual 4 a la calle. La reforma laboral lo que te dice, además está ensayada en todos los países del entorno europeo, en Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos también. Lo que te dice es tú puedes flexibilizar tu plantilla a menor coste, precisamente para que cuando se reactive la actividad económica tú contratas a la persona que has echado y a lo mejor a otros 2. De hecho, por ejemplo, la crisis internacional, no, la crisis era muy española, porque con la misma crisis Alemania tiene un 6% de paro, Portugal, estando intervenido, tiene un 12%, y España tiene un 24%, con lo cual no es solo internacional, es porque aquí el mercado laboral era tremendamente rígido. Y eso a los jóvenes nos machacaba, porque si tú eres empresario y no te puedes arriesgar, porque es muy caro despedir y contratar, al final a quien no contratas es a un joven. Con lo cual yo creo que a medio plazo ya se están viendo la recuperación, ¿eh? En el sector del motor se han empleado 5.000 personas y había una encuesta este fin de semana que decía que con la reforma laboral se han dejado de destruir 400 empleos al mes. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto. Lo bueno es que Rajoy no prometió panaceas, dijo que era a medio plazo. Pablo, no son pocas las bocas, incluidas de personalidades del mundo de la política, que están diciendo que aquellos políticos imputados deberían dimitir. ¿Tú lo crees así o que eso ya forma parte de la ética de cada uno? No, además te lo digo ahora como abogado, la imputación, que suena fatal, y ese es el término lo que hay que cambiar, la imputación, al final teóricamente es una garantía procesal para que la persona que está imputada pueda tener, digamos, una mayor protección durante el proceso. La imputación en absoluto presupone la culpabilidad, con lo cual yo creo que hay casos sangrantes, por ejemplo, el ministro de Energía, no sé si os acordáis, en Canarias, que hubo estas redadas de Rubalcaba, que salían la gente y los chavales con la CPU de los ordenadores y esposados en las operaciones en Canarias, no fue nadie condenado en época de Soria como presidente canario. Muchísima gente ha sufrido ese escarnio, digamos, de pena de banquillo, pena de telediario, pero no quiere decir que sean culpables, con lo cual yo creo que no. Lo que hay que hacer como código ético es que verdaderamente quien la haga la paga. La pague, perdón, y sobre todo que la justicia sea ágil, porque una justicia lenta no es justicia. Vamos a hablar de 2 países, bueno, más que hablar, comparar 2 países que parece que quien los mire o son muy iguales o son muy distintos. Tanto Margallo como Morenés muchas veces han elogiado públicamente a Chávez, incluso no hace tanto tiempo que le vendieron armas a Venezuela. ¿Por qué esa ambigüedad entre el tratamiento a Venezuela, que parece tan complaciente y crítico a la vez con Cuba? Bueno, para empezar porque son 2 países distintos. Y quizá lo que les une, por desgracia, pues a Venezuela es admirar a la dinastía de los Castro, que es una dictadura de 54 años que no ha creado más que miseria, opresión y cárcel en la isla maravillosa de Cuba. A mí, Hugo Chávez, pues sinceramente, lo que tengo que decir es que ha sido elegido mayoritariamente por la población venezolana, te guste o no. Y yo lo que sí que he oído tanto a Morenés como al ministro Margallo es que como Estado español, frente a un Estado venezolano libremente recién elegido, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pues que teníamos unas relaciones comerciales y diplomáticas con absoluta corrección. Ahora, desde la óptica del partido, pues obviamente el Partido Popular está en las antípodas de ese socialismo del siglo XXI, que en mi opinión pues no es un buen camino para Latinoamérica, pero ya lo decimos a nivel de partido, no a nivel de Estado. Obviamente respetamos totalmente un proceso electoral y ahora en la convalecencia de Hugo Chávez, pues lo que sí que reclamábamos o apoyábamos era lo que decía la oposición venezolana, que es que hubiera una transparencia en cuanto al estado de salud y sobre todo en cuanto al procedimiento de jura de mandato, ¿no? Que fue un poco polémico. Has hablado antes de listas abiertas, decías que a lo mejor era un poco difícil implantarlas, también habló de ello la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, de una regeneración política. ¿La ves volviendo a la primera línea de la política, tal vez como alternativa de Mariano Rajoy?
la ves y te las listas gustaría abiertas verla. ya existen en el Senado, por ejemplo. Es decir, que no he dicho que no sean difíciles de aplicar. Yo quizá todo lo contrario, pueden ser interesantes, pero lo que yo quiero decir es que cambiaría todo el panorama político, no solo en la financiación, sino en la representatividad posterior en los parlamentos. Es Sería decir, distinto a lo que criterio de vimos voto. En cuanto a Esperanza Aguirre, yo creo que ya tengo el gran honor de conocerla bien y de haber aprendido muchísimo con ella en muchos años. Creo que es una política de raza y ella ha dicho que abandona la primera línea institucional, pero que ella va a estar siempre en política. De hecho, preside el Partido Popular de Madrid. Yo lo que creo es que sí que ha dado un buen ejemplo. Hablábamos antes precisamente de ejemplaridad, diciendo que, bueno, que cuando ella estima oportuno que quiere concluir su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid, pues tiene la capacidad de volver a su trabajo anterior y sobre todo pues yo creo que la coherencia de decir que verdaderamente pues que hay un proyecto que puede continuar con el presidente González actualmente, como lo ha hecho muy poca gente, por cierto. Yo que recuerde así en nuestro entorno, Aznar y Blair son gente que se haya ido voluntariamente en el cenit de su popularidad, con lo cual yo creo que no, ella sigue en el PP de Madrid, pero ha dejado la Comunidad de Madrid pues siendo coherente con sus convicciones. En esta época en la que parece que el dinero está perfectamente medido, que hay muy poquito y para muy poquitas cosas, cada vez son más las voces que dicen que es necesario prescindir de las subvenciones a los partidos políticos, a las fundaciones de los partidos, a los sindicatos. ¿Qué le parece a usted? Totalmente de acuerdo. Hombre, lo que pasa es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Todo el mundo lo dice, pero solo el gobierno del Partido Popular ha cortado un 40% esas subvenciones. Quiero decir que eso es hacerlo, o sea, casi la mitad solo en un año. ¿Por qué? Porque al final yo creo que la independencia te la da la autofinanciación. Entonces, al final los sindicatos, pues lo hemos visto, los sindicatos estaban todo el día en la calle liberados por quien les pagaba, que era la izquierda. Entonces, al final no representan a los trabajadores, sino que representan sus intereses partidistas. En el caso de los partidos políticos, pues pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, que al final pues representas a tus votantes, tampoco tienes que hacer como los sindicatos que teóricamente tendrían que ser transversales. Y en el caso de las empresas, igual, hay unas cuotas que deberían pagar las empresas para las patronales, en el caso de los partidos, los afiliados como los sindicatos, y yo creo que tenemos que ir a ese modelo. Ahora bien, vamos a lo de siempre. Hay que explicar que hay que poner una alternativa. La alternativa serían las donaciones de empresas. Rubalcaba ha dicho que las quiere suprimir. Es decir, al final, pues si no hay financiación pública, tiene que haber financiación privada. Yo sí que creo en que las empresas, como pasa en otros países, incluso en el mecenazgo, en la cultura, en las salas de los museos, en las universidades, hay aulas de empresas privadas. ¿Por qué no? La empresa no es una cosa mala. La empresa alguien la creó, alguien puso su patrimonio para arriesgarse y alguien da empleo a mucha gente. Pablo, precisamente sanitarios, profesores, funcionarios, ahora fiscales y jueces también han anunciado que van a ir a la huelga. Están continuamente, o se han manifestado ya unas cuantas veces en señal de protesta por los recortes que está llevando a cabo el Partido Popular, el partido que está en el gobierno. Desde dentro del partido, ¿cómo se ve este tipo de protesta, estas huelgas? ¿Se hace oídos sordos? ¿Inquieta? ¿Cómo lo veis? Con absoluto respeto. Es un derecho constitucional, pero también hay que tener en cuenta que las legislaturas duran 4 años y que esto no es un plebiscito diario de, bueno, la calle deja de decir, bueno, pues que usted manda un mandato de 11 millones de votos para aplicar un programa y el programa es salir de la crisis. Obviamente hay decisiones drásticas que había que tomar. Para empezar, porque en el caso de la educación, por ejemplo, pues se recorta la educación y más niños por clase, pues, con un fracaso del 31% y con un abandono escolar del 28%, con todas las leyes socialistas anteriores, oiga, por mucha pizarra electrónica que ponga o por mucho que haya 10 niños en la clase, era un fracaso. Con lo cual, lo que dice estas reformas educativas es, oiga, no es cuestión de gastar más, es cuestión de gastar mejor y de estudiar más. El tema de la sanidad, el recorte está siendo en el modelo de gestión. La titularidad sigue siendo pública, pero es una empresa privada la que gestiona sin que al paciente le cueste €1, sin que el paciente vea una merma en la calidad, ni en el tiempo de espera. Pues ¿por qué algunas cosas sí que van a costar, los traslados en ambulancia, prótesis, o sea, me refiero que... No, porque al final lo que hay que hacer es un catálogo, yo creo que como todos los países del mundo. Al final tiene que haber un catálogo de especialidades. Yo lo conozco bien por lo que os he dicho, que en casa tengo muchos médicos. Al final lo que no puede ser es que, yo he tenido aquí casos de mi hermano, por ejemplo, estando en urgencias, que era consciente del turismo sanitario. O sea, había gente que venía a España, se operaba de cataratas o tenía una operación ginecológica y se volvía a su país. O había gente, por ejemplo, que como sabía que era gratis, pues incluso alguna operación estética, que había alguno en el catálogo de la cobertura sanitaria, pues se operaba. Entonces yo creo que es bueno
que lo importante, el Estado está para quien lo necesita. Nadie se va a quedar en la calle tirado, nadie. Las urgencias van a ser siempre de máxima calidad, las operaciones también, la atención sanitaria también, pero a mí no me importa que quien me opere la rodilla sea un funcionario de carrera con su MIR aprobado o sea un personal de Sanitas con su MIR aprobado. Solo quiero que no me cueste un euro, que me lo haga pronto y me lo haga bien. Pablo, dejamos a un lado los recortes que dan para mucho. Yo quiero que volvamos a hablar de Ángel Carromero. De él no solo es tu compañero de partido, fuiste el portavoz de su familia durante el tiempo que estuvo retenido en Cuba. Ha tenido el apoyo de pesos pesados del partido, como Esperanza Aguirre. Tú siempre le has defendido públicamente, lo acabamos de ver. Ha habido muchas críticas con la rapidez con la que se le ha concedido el tercer grado, un régimen de semilibertad que le permite dormir en su casa, que le ha permitido volver a incorporarse a su puesto de trabajo. ¿Ha habido trato de favor con la concesión del tercer grado a Ángel Carromero? Todo lo contrario. El tercer grado, cuando es una repatriación, digamos, o una... como quieras, un preso que en virtud de un convenio viene a tu país, es una calificación ab initio que se llama. Es decir, tú al llegar aquí te quedas en una celda de un módulo de ingresos y eres calificado como preso en alguna de las modalidades. Con lo cual no es que tú estés ya preso y al acabar un tiempo de tu condena te pueden dar un beneficio penitenciario, sino que es una propia calificación. Para eso te piden unos requisitos que Ángel reunía todos. En primer lugar, que tengas trabajo. En segundo lugar, que tengas residencia. En tercer lugar, que no haya peligrosidad, ni reincidencia, ni que la familia se oponga a que te lo den de las víctimas, que en este caso todo lo contrario, pedían su liberación, y además que no haya una responsabilidad civil patrimonial no satisfecha. En este caso también estaba satisfecha. Con lo cual cumplía todos los requisitos y se le ha dado a las 2 semanas, que de hecho podía haberse dado una semana antes, porque las juntas de calificación se reúnen todas las semanas. Se ha dado en el momento en el que la Junta de Calificación lo estimó oportuno y en cuanto la Audiencia Nacional pudo hacer la liquidación de la pena que vino de Cuba. Con lo cual, de verdad, que beneficio penitenciario, ninguno. De hecho, Ángel a día de hoy sigue teniendo un régimen que tiene que ir a dormir a un centro de inserción social y verdaderamente, como cualquier persona en su situación, y en mi caso además, pues en el caso de Ángel es bastante más gravoso porque él ya declaró en Cuba, en el juicio, que era inocente. Pablo, nos salimos un poquito de la temática política, que ya vemos que se te da muy bien. Y bueno, hace poco tuviste una hija, tu primera hija. Sí. Y por la cara que me pones, ya sé que se te cae la baba con ella. No hace falta Entonces, me gustaría saber cómo es Pablo Casado como padre. Cuéntanos un poco qué ha salido de ti siendo padre, qué hay de distinto de este Pablo que conocemos. Bueno, no sé si distinto, pero vamos, el padre orgulloso y se me cae la baba. Ejerzo muchísimo, he tenido la suerte de que a mi mujer le ha coincidido la baja maternal con su mes de vacaciones y con las navidades, con lo cual hemos tenido 6 meses más tranquilos, que me ha podido cubrir bastante, y ahora nos repartimos. Esta noche me ha tocado hoy, se me notan las ojeras. No, la niña es muy buena y la verdad es que es, mi mayor ilusión en la vida era ser padre. Y la verdad es que, y serlo con la madre con la que lo he sido, y Paloma, que es mi hija, pues es maravillosa y muy buena. A mí me parece la más guapa del mundo y os recomiendo a todas que os pongáis a la tarea porque es lo mejor que os puede pasar. Es que lo que pasa es que somos muy jóvenes para empezar a tener hijos. Pero yo quiero volver a la política. ¿Cómo es posible que en un país como España haya el doble de políticos que en un país como Alemania, que tiene el doble de gente? Ese es un email que me ha llegado que me tomé la molestia, me llegó ya muchísimas veces y ya me tomé la molestia de analizarlo. No es cierto. Es verdad que en España hay muchos políticos, es verdad que tenemos que tener menos políticos, y yo soy autocrítico en eso, y para eso está la ley que se va a aprobar de reestructuración de todo el Estado, y en eso estamos, pero esa información no es verdadera, porque la lista que se pone incluye, por ejemplo, empleados de empresas públicas, incluye a los de Adif, que son el maquinista, el de las agujas, el de mantenimiento, incluye jefes de servicio de hospitales, que es verdad que es un puesto de designación, pero después de 2 oposiciones, incluye directores de colegios. Eso no son políticos. Y luego incluye todos los cargos electos que, como acabo de decir, el 80% no es remunerado. Yo de verdad que no hago demagogia. Yo he ido a Ávila a veces. Yo he estado el otro día en Arévalo, en San Esteban del Valle, me voy pasado mañana a Piedralaves, a Cebreros. Yo he estado en pueblos en los que me he encontrado al alcalde literalmente ordeñando. O sea, es que es ganadero el alcalde. Será un empresario ganadero, no. Literalmente ordeñando. O literalmente con un mono azul tirando de una acequia de su pueblo. Y no cobran un duro. Es que hay que reivindicar la vocación política de gente que sin cobrar un euro está dando el callo, y eso sí que tiene mérito, porque yo que esté dando la cara por los problemas que hay en España, cuando tengo la suerte de tener un sueldo, de hacer lo que me gusta, de estar en el Congreso de España, pues bueno, pues vale, pues me habéis dicho, hombre, no. Pues pero también tenemos idea de tenemos conocimiento de políticos. Tenemos conocimiento de políticos que han dicho que se les ha pillado con micrófonos abiertos, que estaban en el mundo de la política para enriquecerse.
No lo creo. Bueno, no sé a cuál te refieres, pero vamos, desde luego, no solo el micrófono abierto, es que hay gente que se ha demostrado. O sea, tenemos caso Campeón, tenemos a Roldán robando a los huérfanos de la Guardia Civil, o sea, hemos tenido casos sangrantes. Por eso mismo, o sea, porque manzanas negras hay en todas partes, garbanzos negros, manzanas podridas, que me diga, y obviamente eso hay que extirparlo. Como en toda profesión, solo que además la política tiene una cosa mucho peor, que es que encima traicionas la confianza de quien te ha elegido y además cobras de los presupuestos públicos. Tenemos que seguir. Sí. Cuando sale tu nombre, donde busca quien te cuente, se dice que eres un proyecto de joven criado entre Aznar y Esperanza Aguirre, políticamente hablando, criado, seguro que te habrá criado tu familia. ¿Qué de verdad tiene esto? ¿Tu currículum es perfecto? ¿Estudios, idiomas? ¿Está hecho tu currículum un poquito a la carta? Ojalá. El niño perfecto del Partido Popular. Ojalá. Cuéntame. Me ha costado mucho trabajo y muchas noches chapando. No, yo he tenido la suerte de empezar con Esperanza Aguirre, que, como he dicho, pues es para mí una maestra y además una persona tremendamente cercana y casi te diría yo, humanamente, pues un referente. Con Aznar lo mismo. Aznar ha tenido la suerte de estar 3 años de jefe de gabinete en un momento en el que él, además, pues se ha tenido una labor interesantísima, porque él viaja prácticamente la mitad del año fuera de España. Entonces, pues ha aprendido muchísimo, es una persona excepcional. La gente dice, no, es muy serio, yo creo que es un jefe impresionante y sobre todo, para mí ha sido un lujazo porque yo me afilio al Partido Popular, pues en parte por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque veo que queda el paso, pero por la admiración que yo tenía hacia José María Aznar. Entonces, hombre, el hecho de que yo he tenido como 2 maestros, como 2 padrinos, podamos decir, ¿no? Como han estado de testigos en mi boda incluso, o sea, son gente a la que aprecio, admiro, con la que he aprendido muchísimo, pues para mí es un honor. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, pues en el Congreso de los Diputados también trabajo muchísimo con el presidente Rajoy. Estoy muy agradecido de poder representar a Ávila gracias a la lista que le encabezó desde Madrid y estoy muy cómodo en el partido. Yo creo que soy de los entusiastas que no solo no agacha la cabeza cuando se habla del partido, sino que animo a todos los que nos estén viendo a dar el paso en política hoy en día, que es cuando se hace falta. Perdona que te corte. Como ahora has dicho, fuiste asesor de Aznar. Entonces, ¿qué crees que tiene él que no tiene Mariano Rajoy? Bueno, es que ninguna persona es igual. Yo creo que al final Aznar lo que tiene es que tiene ya más años en los que se puede decir lo que hizo. Rajoy lleva 1 año, se puede decir muchas cosas, la cosa va muy bien, pero dentro de 8 años yo creo que se podrá decir prácticamente lo mismo. Aznar siempre se ha destacado verdaderamente el milagro español, que se estudiaba incluso en las universidades españolas, y yo creo que lo que le inquieta a la izquierda es que la historia se puede volver a repetir. Y yo creo que estas informaciones ahora que salen y estas ganas de tumbar al gobierno es porque quizá esos esfuerzos que Aznar hizo en el 96, en los que no nos olvidemos que tuvo que pedir incluso un crédito a la banca privada para pagar la nómina de diciembre, y todo el mundo decía, esto es imposible, no entramos en el euro, y Aznar lo hizo con un par de narices, con las convicciones y echándose a las espaldas del país, eso es lo que se está haciendo ahora. Yo creo que Aznar y Rajoy son plenamente compatibles, de hecho han sido compañeros casi 30 años, y yo creo que la historia se repetirá para beneficio de toda España. Bueno, a ver, Pablo, ya hemos terminado. Yo me quedo ahí un momento con Aznar, ¿no? Pero antes de terminar, te quiero preguntar una cosa que no tiene nada que ver, porque han pasado ya casi un mes después de todos los regalos, Diana Mato, Jesús Sepúlveda, y en estos días ya habéis decidido prescindir de él. ¿Qué pasa? ¿Las críticas os han pesado? ¿La situación no tenía sentido? ¿O qué es lo que ha pasado ahí ahora, bueno, después de un mes? Que yo me agradezco mucho que por fin se diferencie entre un matrimonio que ya no lo es y que verdaderamente quien tenía mucho que explicar es Jesús Sepúlveda, y ha hecho muy bien teniendo derecho a estar en el partido porque trabajaba ahí, a decidir poner punto y final por ambas partes, y sin embargo pues una ministra de Sanidad, Ana Mato, que no se le puede decir absolutamente nada más, que estuvo casado con una persona que supuestamente, porque está todavía por juzgarse, hizo algo mal. Yo creo que es bueno, y además aquí sobre todas las mujeres, que ese machismo ciertamente caduco pues pasa a la historia. Yo me alegro mucho de que la salida de Jesús Sepúlveda facilite las cosas a Ana Mato, que se haga justicia y que se ponga en valor lo que hace como ministra, que quizás lo que no le gusta a la izquierda, que lo hace mucho mejor que las anteriores, y sin embargo intentan despistarnos con cosas que han pasado hace 9 años, que han sido archivadas ya por un Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que tienen que ver con sus maridos. Bueno, qué político eres. Vamos a terminar ya. En toda la entrevista has nombrado a Aznar, yo creo que hasta en 5 ocasiones. Eres una persona que supongo la habrás observado muchísimo, escuchado, y en la memoria de todos quedarán unas declaraciones, un momentazo para mí de José María Aznar, que vamos a recordar, ¿vale? Bien, estamos trabajando en ello.
y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Bueno, a ver, Pablo, yo creo que eres una persona con mucho sentido del humor y entonces para acabar a mí me gustaría un pequeño reto, como lo has observado tanto. Atrévete, que todos seguro en algún momento hemos imitado a José María Aznar en ese momento, con acento tejano. Aznar es inimitable. Mira, voy a ser buena porque mira lo que tenía aquí preparado. Tenía preparada aquí, no. Pero no, yo creo que como se lo ha quitado, vamos a hacerlo. Pero déjame que te diga una cosa de eso, que tanto se ha criticado y no... No salgas, no te vayas por las ramas también aquí y vas a imitarle. Fíjate, no, lo que se dice de aquí, él estaba por entonces en una reunión con Bush. Yo he tenido la suerte de conocer a Bush precisamente en un viaje que hemos hecho hace 2 años. La gente lo critica y dice, bueno, Aznar es muy bueno, pero menos lo que hizo con Estados Unidos y con Irak tal y cual. Yo fíjate lo que te digo, yo creo que lo mejor que hizo Aznar es, después de centenares de años, volver a poner a España en el escaparate mundial. O sea, España jamás había estado en una foto como esas fotos. Jamás un presidente de Estados Unidos había iniciado su gira presidencial por España. Jamás un presidente español había estado decidiendo qué hacer para liberar de la tiranía de un tirano a un país. Capote. Ahora, no, pero bueno, pero ahora, ya se acaba el tiempo, que en ese momento que no te vas a escapar. Dijo una cosa u otra. La verdad es que... Que no te vas a escapar. Tienes que repetir ese momento como lo dijo José María Aznar. Estamos trabajando en ello. Un poco más de acento, no te llevas aplauso, ¿eh? Bueno, muchas gracias por ver esto. Ya se ha acabado. Bueno, pues he salido vivo de 12 mujeres sin piedad. Espero que todos los espectadores de Intereconomía nos sigan en el próximo programa y nada, yo creo que se han portado muy bien. Veníamos pensando que iba a ser más complicado, pero yo creo que ha sido una entrevista muy amena, sobre todo por parte de ellas. Muchas gracias. Valentino, abogado y hombre fuerte del Partido Popular. Es uno de los jóvenes con más carisma del panorama político español. Esta noche viene a darnos prueba de ello al plató de 12 mujeres sin piedad. Pablo Casado Blanco nació en Palencia en 1981. Es abogado licenciado por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Derecho Administrativo en especialidad en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, ha completado su formación con estudios en Boston o en la Universidad de Georgetown, en Washington. Afiliado al Partido Popular, fue diputado en la Asamblea de Madrid y ocupó el puesto de vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Partido Popular de Madrid. Desde 2005 es presidente de Nuevas Generaciones del partido en la capital madrileña y vocal también de la Junta Directiva Nacional, además de miembro del Comité Ejecutivo y de Dirección. En 2011 fue elegido diputado en el Congreso por la provincia de Ávila y actualmente colabora en distintos medios de comunicación, como El Gato al Agua de esta casa. Es uno de los 50 jóvenes con más influencia en nuestro país y esta noche está con nosotros en el plató de 12 mujeres sin piedad. Por ese orden. Al final tú tienes que llevar una vida ejemplar en la medida de que tus actitudes y está muy ligado con la transparencia, lo que tú tengas sea conocido por los ciudadanos. Por eso en el Congreso de los Diputados tenemos colgados en la página web a disposición de todo el mundo tanto nuestra declaración de la renta como nuestra declaración de patrimonio, que en mi caso pues te puedes imaginar, tengo una hipoteca de 40 años, con lo cual soy claramente deudor, pero una proporción tremenda, ¿no? Y luego también tenemos que tener una responsabilidad a la que estamos sometidos, como todas las profesiones. Igual que un médico, si tiene una negligencia, tiene lógicamente un tribunal que va a dictaminar si ha sido una negligencia por su parte o mala suerte. Los políticos o los gestores públicos también tienen que tener unos tribunales administrativos, y la ley de transparencia es lo que viene a decir, que independientemente del Código Penal, si has cometido un delito, vas a tener una responsabilidad en los tribunales. En virtud de la ley de transparencia, que recuerdo que es una ley inédita en Europa y que es una gran medida por parte del gobierno para acabar con la corrupción, también vas a tener un problema porque puedes ser inhabilitado si has tenido un mal desempeño del presupuesto público, que tiene que ser sagrado. El dinero del contribuyente tiene que ser sagrado.
Una de las noticias destacadas estos días es la renuncia del Papa Benedicto XVI. Hay algunos que dicen que ha tirado la toalla, otros que ha sido un acto de responsabilidad. ¿Tú qué crees? Bueno, yo respeto una figura histórica como la de Benedicto XVI. Cuando fue elegido Papa yo creo que fue un acierto, porque es una persona pues, con una trayectoria teológica fuera de toda duda, y ahora respeto tremendamente su decisión. Fue un debate que ya se habló bastante en la última etapa de Juan Pablo II, cuando su enfermedad pues iba haciendo estragos. Es verdad que no hay una jurisprudencia, ni siquiera en derecho canónico, ya no fue tasativo. Lo que haya hecho, si no sabe explicarlo, es decir, si tú no puedes explicar cómo tienes 22 millones de euros en Suiza, lógicamente la ley va a caer sobre ti. Y para eso están los tribunales investigando. Yo creo que hace muy bien el presidente del gobierno decir: yo respeto la separación de poderes y yo no voy a hacer juicios paralelos. Ahora bien, hasta que eso se dictamine por parte de los poderes judiciales, yo sí que voy a decir que en el Partido Popular no va a suceder absolutamente nada de lo que se está diciendo, que está basado en unas pruebas que son, en mi opinión, falsas, pero sobre todo que en opinión incluso de la prensa, los dos periódicos que las han publicado, no han podido ratificar su autenticidad. Con lo cual, por ahora, hasta que eso se resuelva, yo como presidente del partido publico mi declaración de la renta, no de este año, sino de todos los anteriores. Declaración de patrimonio. Hago una auditoría interna. Y además la hago externa, por si alguien no duda de que la tesorera, que es una profesional como la Copa Pompino, pudiera hacer bien su trabajo. Eso es transparencia. ¿Y las preguntas no hacen falta entonces? Bueno, las preguntas, yo creo que él ha atendido las preguntas luego en Alemania. Yo creo que ya es una modalidad de cómo compareces, de si crees que Yo respeto muchísimo los procedimientos internos de los partidos. Y yo creo que un comité ejecutivo nacional es un órgano suficientemente importante como para que haya que tener respeto a la prensa, pero también a los que van al comité ejecutivo nacional. Ese comité tenía que seguir su desarrollo. Fue una intervención en abierto, pero quien tiene que hablar en ese comité no es quien interviene, sino los que asisten, en ese sentido. Yo creo que no fue un error tener una intervención en abierto porque era en ese comité cuando él iba a dar cuentas a su partido y luego pues someterse a la opinión pública, no solo en Alemania, luego ha tenido otra rueda de prensa posteriormente y el miércoles lo tendremos en el Congreso como todas las semanas. Respetas los procedimientos internos de cada partido, acaba de decir, pero yo no sé qué opinará, qué pensará. Buenas noches, Pablo Casado. Lo primero, darte la bienvenida a este plató, el plató de 12 mujeres sin piedad. Esperemos que estés muy a gusto. Y si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues igualmente, la oposición te acusa de estar más pendientes de las tertulias, de los platós de televisión, que de los problemas de los abulenses, de los ciudadanos. A mí me gustaría preguntarte, Pablo, si crees que los políticos os habéis preocupado tanto de la imagen que tenéis que dar, que os habéis alejado un poquito de la ciudadanía. Yo creo que todo lo contrario. Lo que la gente pide al final es que los que nos dedicamos a la política, que yo siempre digo que no me gusta llamar políticos, ¿no? Que somos profesionales de otros ámbitos que estamos temporalmente dedicados a este mundo, estemos cerca de la gente. Y hoy en día, pues, los medios de comunicación, incluso las redes sociales, es la forma de llegar a todo el mundo. Por mucho que te apatees la provincia, que yo lo hago pues todas las semanas, esta semana he estado en 3 pueblos en Ávila, la semana que viene estoy en otros 3, estamos en carnavales, que en Ávila es algo muy importante para los pueblos, para las vírgenes que se celebran ahora. La gente también quiere verte para expresar tus ideas y para saber si estás de acuerdo o no con lo que estás diciendo. Para eso la labor que hacéis en esta casa o en los medios de comunicación es fundamental y yo pues estoy muy agradecido de ir donde me llaman siempre y además pues en medios en los que en Ávila tienen una gran llegada. Pablo, bueno, me imagino que nos sorprende si digo que hay un descontento popular con todo este tema de supuestas corrupciones. ¿Cómo se recupera la confianza de los ciudadanos? Bueno, yo creo que los políticos tenemos que ser ejemplares, transparentes y sujetos a una responsabilidad. No me acuerdo porque es de segundo de carrera, pero en derecho canónico sí que se establecía precisamente la elección y todas estas cuestiones en el seno de la Iglesia. No puede decir otra cosa que bueno, pues que respetar su decisión, que reivindicar su figura, que creo que ha sido un gran papa, y esperar pues que en el próximo cónclave pues acierten en esa elección, porque la Iglesia en momentos de dificultad como los actuales no solo es una institución milenaria que guía a los que somos creyentes en todo el mundo, sino que además es una institución social. La Iglesia es el principal motor de las misiones, de la solidaridad. En España incluso hoy en día pues Cáritas tiene una labor fundamental, por eso yo deseo para la Iglesia todo lo mejor. Acabas de decir que los políticos tienen que ser transparentes, ya estamos viendo que tú no tienes ningún problema en contestar, enfrentarte a todas nuestras preguntas. Ante este caso de supuesta corrupción, la sombra que planea sobre el Partido Popular y el presidente del Gobierno, el presidente del partido, Mariano Rajoy, también ha resaltado lo de la transparencia. ¿Cómo puede ser que hace un par de semanas, cuando salió a dar explicaciones, lo hiciera solo ante el partido y no ante los medios de comunicación? ¿Por qué no aceptó preguntas, Rajoy?
Bueno, ante el partido, porque lo que se está dictaminando es un problema que ha habido en el Partido Popular. Yo no lo mezclaría con el Gobierno. Y yo creo que eso es el primer pilar fundamental que la oposición está intentando confundir. O sea, no es un problema del Gobierno, que acaba de ser elegido mayoritariamente por 11 millones de españoles, con una mayoría parlamentaria insólita en España, sino es un problema del Partido Popular. Que los mayores afectados somos el Partido Popular. Eso es como si tú tienes una frutería y tu empleado le roba a las clientas. Pues probablemente las clientas se quejen al jefe de la frutería, pero el jefe de la frutería dirá, no, es que mire, yo soy la principal víctima porque también me robaba de la caja. Con lo cual, el tema de Bárcenas, el presidente del Gobierno